Historia de la luz. La luz acompaña al hombre desde el comienzo de los tiempos. No podemos perder de vista que es esencial para el desarrollo de la vida. Por ello, no es de extrañar que algunas de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia se hayan dedicado a su estudio, llegando a distintas teorías sobre su naturaleza que causaron gran controversia en su época. Su estudio nos ha facilitado grandes inventos como los telescopios y los microscopios, que nos permiten observar el mundo más lejano y el más inmediato, pero también ingenios ampliamente utilizados para la transmisión de información, como la fibra óptica, han sido de gran aporte a través de estos estudios. Ok, teorías de la luz. Las teorías propuestas por los científicos para explicar la naturaleza de la luz han cambiado a lo largo de la historia de la ciencia. A medida que se van descubriendo nuevas evidencias que permiten interpretar su comportamiento como corpúsculo, onda, radiación electromagnética, cuanto o como la mecánica cuántica, pero se habla principalmente en esta presentación de la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Ok, teoría corpuscular. Esta teoría fue planteada en el siglo XVII por el físico inglés Isaac Newton, quien señalaba que la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa, emitidos por las fuentes luminosas que se movían en línea recta a gran rapidez. Gracias a estos fotones eran capaces de atravesar los cuerpos transparentes, lo que nos permitía ver a través de ellos. En cambio, en los cuerpos opacos, los corpúsculos rebotan, por lo cual no podemos observar los que habría detrás de ellos. Esta teoría explicaba con éxito la propagación rectilínea de la luz, la refracción y la reflexión, pero no los anillos de Newton, las interferencias y la difracción. Además, las experiencias realizadas posteriormente permitieron demostrar que esta teoría no aclaraba en su totalidad la naturaleza de la luz. La siguiente teoría es la teoría ondulatoria. Ok, fue el científico holandés Christian Huygens, contemporáneo de Newton, quien elaboraría una teoría diferente para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. Esta teoría postula que la luz emitida por una fuente estaba formada por ondas, que corresponden al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio insustancial e invisible llamado éter. Además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar el agua. Con ello explica y describe la refracción y las leyes de reflexión. En sus inicios, esta teoría no fue considerada debido al prestigio de Newton. Pasó más de un siglo para que fuera tomada en cuenta. Se le sometió a pruebas a través de los trabajos del médico inglés Thomas Young sobre las interferencias luminosas y el físico francés Auguste Jean Fresnel. Características de la luz. Es ondulatoria y corpuscular, que son dos grandes modelos que se han empleado históricamente para explicar cuál es la naturaleza de la luz. Tras distintas investigaciones se ha determinado que la luz es a la vez ondulatoria, debido a que se propaga a través de ondas, y corpuscular porque está formada por diminutas partículas llamadas fotones. Distintos experimentos en el área dieron a conocer que ambas nociones podrían explicar las diferentes propiedades de la luz. Esto llevó a la conclusión de que los modelos ondulatorio y corpuscular son complementos no excluyentes. Segundo, se propaga en línea recta. La luz lleva una dirección recta en su propagación. Las sombras que genera la luz a su paso son pruebas evidentes de esta característica. La teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein en 1905 introdujo un nuevo elemento al afirmar que en el espacio-tiempo la luz se desplaza en curvas al ser desviada por elementos que se interponen en su camino. La velocidad finita. La luz tiene una velocidad que es finita y puede ser extremadamente rápida. En el vacío, esta puede llegar a desplazarse a cerca de 300.000 km por segundo. Cuando el ámbito en el que se desplaza la luz es distinto del vacío, la velocidad de su desplazamiento dependerá de las condiciones del ambiente que afecten su naturaleza electromagnética. Frecuencia. Las ondas se desplazan en ciclos, es decir, se mueven desde una polaridad a la siguiente y luego retoman las características de la frecuencia. Tiene que ver con la cantidad de ciclos que ocurren en un tiempo determinado. Es la frecuencia de la luz la que determina el nivel de energía de un cuerpo. A mayor frecuencia, mayor energía. A menor frecuencia, menor energía. Longitud de onda. Esta característica tiene que ver con la distancia que existe entre puntos de dos ondas consecutivas que ocurren en un tiempo determinado. El valor de la longitud de la onda se genera la división entre la velocidad de las ondas entre la frecuencia. Mientras más corta sea la longitud de la onda, la frecuencia será más alta, y mientras más larga sea la longitud de la onda, la frecuencia será más baja. Absorción.
La longitud de una onda y frecuencia permiten que las ondas tengan un tono específico. El espectro electromagnético contiene dentro de sí todos los colores posibles. Los objetos absorben las ondas de luz que inciden sobre ellos y aquellas que no lo absorben son las que son percibidas como color. El espectro electromagnético tiene un área visible para el ojo humano y otra que no lo es. Dentro del área visible, que va desde 700 nanómetros, color rojo, a 400 nanómetros, que es el color violeta, pueden encontrarse los diferentes colores en el área no visible. Pueden encontrarse, por ejemplo, los rayos infrarrojos. La reflexión. La reflexión. Esta característica tiene que ver con el hecho de que la luz es capaz de cambiar de dirección cuando se refleja en un área. Esta propiedad indica que cuando la luz incide sobre un objeto de superficie lisa, el ángulo en el que se reflejará corresponderá al mismo que tenía el rayo de la luz, que incidió en primer lugar de la superficie. Mirarse a un espejo es un ejemplo clásico de esta característica. La luz se refleja en el espejo y origina la imagen que se percibe. La refracción. La refracción de la luz está relacionada con lo siguiente. En su recorrido, las ondas de la luz pueden atravesar superficies transparentes perfectamente. Cuando esto sucede, la velocidad de desplazamiento de las ondas se reduce y esto genera que la luz cambie de dirección, lo que genera un efecto de doblez. Un ejemplo de la refracción de la luz puede ser colocar un lápiz dentro de un vaso con agua. El efecto quebrado que se genera es consecuencia de la refracción de la luz. Difracción. La difracción de la luz es el cambio de la dirección de las ondas cuando éstas pasan a través de las aberturas o cuando rodean un obstáculo en su camino. Este fenómeno ocurre en distintos tipos de ondas. Por ejemplo, si se observan las ondas generadas por el sonido, la difracción puede notarse cuando las personas son capaces de percibir un ruido, aun cuando provenga, por ejemplo, desde detrás de una calle. Aunque la luz se desplaza en línea recta, como ya se ha visto antes, también en ella puede observarse la característica de la difracción, pero solo con relación a objetos, partículas con longitudes de onda muy pequeñas. Dispersión. La dispersión es la capacidad que tiene la luz de separarse al atravesar una superficie transparente y mostrar como consecuencia todos los colores que forman parte de ella. Este fenómeno sucede porque las longitudes de la onda que forman parte de un haz de luz son ligeramente distintas entre sí. Entonces, cada longitud de onda formará un ángulo ligeramente diferente al atravesar una superficie transparente. La dispersión es una característica de las luces que tienen varias longitudes de onda. El ejemplo más claro es la dispersión de la luz en el arco iris. Aplicaciones de la luz. La luz en medicina. Es parte de nuestra vida. Sin ella no existiría el mundo como lo conocemos. Sin embargo, entender qué es resulta muy complicado, pues a veces presenta el comportamiento de una onda y a veces el de una partícula. Un uso común de la luz visible es permitirle al médico obtener una información visual del paciente, el color de su piel, su estado de ánimo o anormalidades en su cuerpo. A veces la luz es insuficiente y entonces recurre a fuentes de luz más intensas, a espejos, a superficies cóncavas que concentran la luz en la región de interés o a instrumentos más complejos como el oftalmoscopio para ver dentro del ojo, al otoscopio, que le permite ver dentro del oído, el endoscopio, para observar cavidades internas. La luz infrarroja es principalmente radiación térmica, es decir, una medida de la temperatura. Para medir la temperatura se puede usar el color falso, donde representa las regiones blancas que son las más calientes. El rojo representa áreas más templanas y las proporciones más frías aparecen azuladas. Se puede observar el contraste entre los distintos entre la imagen que como se puede mostrar ahí. La luz en Fuerzas Armadas. El sistema de defensa aérea de alta energía láser es diseñado por la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada del Pentágono para ser colocado en aviones militares. Crea un láser con un peso de 750 kilogramos, el cual puede entrar en un jet militar y que será capaz de derribar un misil enemigo mientras vuela. Su tamaño será como el de un refrigerador gigante. Hasta el momento, este tipo de láseres eran muy voluminosos debido a que se necesitaban enormes sistemas de refrigeración para evitar su recalentamiento, por lo que solo se podían ser colocados en grandes aeronaves del tipo Jumbo. El láser, llamado por sus inventores como el arma infernal, ya cuenta con un prototipo capaz de disparar un rayo de kilowatt y se planea construir una versión más poderosa de 15 kilowatts a fines de año. Los láseres en estado líquido pueden disparar a un rayo continuo, solo que necesitan sistemas de enfriamiento de mayor tamaño que los sólidos, cuyos rayos son más intensos, aunque se deben ser disparados con intervalos para evitar su recalentamiento. Luz en agricultura.
La primera etapa de la fotosíntesis es la absorción de la luz por pigmentos. La clorofila es el más importante de estos y es esencial para el proceso. Captura la luz de las regiones violeta y roja de los espectros y la transforma en energía química mediante una serie de reacciones. Los distintos tipos de clorofila y otros pigmentos llamados carotenoides y ficobilinas absorben longitudes de onda luminosas algo distintas y transfieren la energía a la clorofila, que determina el proceso de transformación de estos. Estos pigmentos accesorios amplían el espectro de energía luminosa que aprovecha la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene lugar dentro de las células en orgánulos llamados cloroplastos, que contienen la clorofila y otros compuestos, en especial enzimas, necesarios para realizar las distintas reacciones. Estos compuestos están organizados por unidades llamados cloroplastos, llamadas tilacoides. En el interior de estos, los pigmentos se disponen en subunidades llamadas fotosistemas. Cuando los pigmentos absorben la luz, sus electrones ocupan niveles energéticos más altos y transfieren la energía a un tipo especial de clorofila llamado centro o de reacción. Propiedades de la luz. Aunque la luz sea emitida por diferentes fuentes de luz, tengan diferentes intensidades o sea de diferentes colores, siempre cumplirá con las siguientes propiedades. La primera es la reflexión. Este es el cambio de dirección que sufre el rayo de luz cuando choca con una superficie. Dependiendo del tipo de superficie que sea la reflexión, puede ser regular, es decir, cuando el rayo de luz se transmite a 90 grados. Difusa, cuando los rayos de luz se dispersan en todas las direcciones, pero principalmente en la perpendicular de la superficie con la que chocan. Y mixta es cuando los rayos se dispersan en todas las direcciones, pero hay una dirección predominante. La siguiente es la transmisión. Es cuando el rayo de luz atraviesa una superficie. Hay tres tipos de transmisión. La primera es directa. Es cuando el rayo de luz atraviesa un medio y no hay cambios tanto en la dirección como en la calidad de la luz. La siguiente es la difusa. Es cuando el rayo de luz pasa por una superficie transparente o semitransparente con textura, como por ejemplo un vidrio esmeralda o un papel manteca. Los rayos de luz que atraviesen esas superficies serán desviados en múltiples direcciones. Selectiva. Es cuando la luz atraviesa un objeto de color. Parte de la luz será absorbida y la otra parte será transmitida. En este caso se trata de una superficie roja que no deja pasar los rayos de color azul ni verde del rayo blanco. Y la última es la refracción. Es el cambio de dirección que experimenta el rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. Conclusión. Se puede concluir que la luz tiene diversas utilidades. Debido a esto, se puede entender cómo esta es esencial para la vida de todas las personas de manera general. Sin ella no existiría el mundo como lo conocemos y tampoco diversos objetos o acciones que nos ayudan en nuestra vida diaria. Esto se debe a sus propiedades de reflexión y transmisión, y un ejemplo claro de esto es dentro de la medicina, donde la luz visible es utilizada para poder ayudar a los doctores a identificar qué tiene el paciente y todo tipo de información como el estado mental, visual y externo del paciente, además del uso de la luz UV en los rayos X para el estudio interno del paciente. Otro ejemplo de la importancia de la luz es dentro de la agricultura, donde las plantas pueden hacer su proceso de fotosíntesis y de ese modo a poder ir desarrollando materia orgánica llena de energía para su propio beneficio. Una forma de identificar una característica de la luz dentro de este proceso es por medio de su característica de absorción de esta misma dentro del proceso de la fotosíntesis.